Entrar en otros mundos, otras dimensiones, lo extraño, lo esotérico, lo enigmático y lo paranormal forman parte de un nuevo fenómeno, un territorio explorado por unos pocos, al que esta noche intentaremos develar. Aquellos que se atrevan, sean bienvenidos a Fenómeno CC. Fenómeno Cero es presentado por Matrix Pro, estudio de grabación y salas de ensayo, alquiler de sonido, sonido profesional, Abraham Lupi 1077 4919-7682. Matrix Pro, estudio de grabación y salas de ensayo, presenta en Cero a la izquierda. Fenómeno Cero. Hola Gladys, ¿cómo te va? Hola Diego, bien, me va bien. Buenas noches a todos. Hoy viniste más contento, hoy viniste de buen talante. No quiere decir que todos los días vengas así con energía baja, pero hoy viniste así como especialmente un poco más contenta. No estoy con la energía baja. ¿Ves que te baja. reís? Te estás riendo. Bueno, pero no, generalmente No, por soy. eso no quiero decir que vengas. No, hoy estás como de mejor ánimo, sí. También puede ser que estén más dicharachera. Una cosa de alguna luna que se cruzó por algún lugar al lado de una nube, que los astros en tal cosa. No. Ok, no quiero preguntarte así. Pero bueno, me alegro que estés contenta, ¿eh? Nunca me tiraste el tarot. Y bueno, porque no arreglamos. Tenemos ¿Arreglamos que acá al aire? ¿Arreglamos ahora al aire? Sí, pero no tengo mi agenda. Pero mira, después de la semana que viene, la otra... Esta semana no, la que viene tampoco porque toco y estoy a full. Ok. La otra arreglamos. En 3 semanas me haces un tarot, así Dale. a ver cómo se viene Tarot, mi vida. numerología, radiestesia, todo junto. ¿Todo junto? Sí, de eso se trata. Masajes no haces, ¿no? Sí, hago Reiki, que no es un masaje, es un método de imposición de manos, y hago masaje Tao. ¿Y Sí. se puede hacer todo un combo así? No, son cosas totalmente distintas, ¿no? Ya eso es para relajación, eso es Bueno, me aparte. voy a una japonesa antes y después hago tarot, o hago tarot y después me voy así a alguna japonesa. Puede ser, pero cuidado con esas cosas porque te puedes cargar, ¿eh? No todas esas cosas son buenas, hay que saberlas hacer. Gladys, es un masaje. Masaje, es Bueno, una yo cuestión... no digo nada. punto. No sé, es hacer es una cuestión muscular o hay una cuestión energética también. No, o sea, la persona tiene pero... mucho que ver también. ¿Ah, sí? Y sí, totalmente, según el estado de ánimo de la persona. O sea que también No te olvides puede que cargar. Las manos son conductoras de energía. No, en el universo hay una energía universal que es la que descubrió justamente Mesmer, que es un fluido que se transmite a través de la imposición de manos. De eso se trata el Reiki y de eso tendría de tratar todas las terapias alternativas, ¿no? Como son masajes. ¿Y todo la ese gente tipo que de dobla cosas. cucharas así con los dedos también es una cuestión energética? ¿Cómo que dobla cuchara con Los que están así a veces se frotan la cuchara y la doblan y esas cosas que hacen. Puede ser. Puede ser más una cuestión mental. Pero es energía pura también, ¿no? Sí, tal cual. Todo tiene que ver con energías, de eso se trata. De las energías universales. Bueno, con esta energía que nos caracteriza, vamos a dar rienda a todos los llamados, toda la gente que ha llamado el miércoles pasado. Sí. Me mirás y te reís. No me estoy riendo. ¿Ves que viniste? No me estoy riendo. Me mirás y te reís y se me hace imposible, aparte de esta sección como que requiere de cierta seriedad, así cierto clima, bajamos las luces, ponemos humo en el piso. Yo soy una persona seria. Tendríamos que hacerla con más parquedad, ¿no? ¿Eh? No. O sea, la energía positiva se transmite de un montón de formas. ¿Ves? Te estás riendo. Y la alegría es una forma de transmitir energía positiva, ¿no? Vos imagínate, estás en un lugar que están todos cabizbajos y entra una persona alegre y los levanta a todos. O están todos contentos y viene una persona con mala onda, con energía negativa y quedan todos con la energía baja. Entonces, Ok, Buena ok, onda bueno, para todos. sigamos con este nivel energético. Vamos con algunos mails y algunos escritos de Gladys, consultas, inquietudes que le llegan a fenomenocero@internetcero.com, fenogla@yahoo.com.ar. bueno, son las que quedaron pendientes de la semana pasada las preguntas. Germán, ¿existió el monstruo del lago Ness? Bueno, primero quiero aclarar un término. Sí existe, pero no es un monstruo. Los monstruos son deformaciones que están por debajo de nuestro plano de existencia, por debajo de nuestro plano físico, o sea, lo que sería el inframundo o el submundo, ¿no?
El ser del lago Ness deja bastante de ser eso, ¿no? De ser un monstruo. En realidad es un ser que está en nuestro mismo plano de existencia y supuestamente es un animal que sobrevivió a una época prehistórica, ¿no? Puede ser un plesiosaurio, se supone. ¿Y por qué nunca lo encontraron? Imagínate que el lago Ness queda en Edimburgo, que es al norte, en Escocia, ¿no? Y es un lago que más o menos tiene 36 kilómetros de longitud y más o menos tiene 300 metros de profundidad en el lugar que se llegó a conocer la profundidad, ¿no? Hay lugares que no se conocen la profundidad. Así que ahí puede pero nunca habitar Jacques Cousteau lo pudo tipo, encontrar, digo. Pero hay casos de gente que los vio desde el año 500. Hasta la actualidad se sigue viendo. Así que si hay tantos testimonios es porque realmente existe, algo hay. Cuando hay muchos testimonios es porque ya eso está dando una certeza, ¿no? de que existe. Pero siempre falta la evidencia científica, eso de haberlo encontrado con un radar o haber tenido una imagen que realmente sea... Y bueno, con un demonio o con un espíritu te puede pasar lo mismo. Hay cosas que están documentadas y hay cosas que no. Hay gente que vio ovnis o que tuvo contactos extraterrestres y más de las cosas que se pudieron llegar a comprobar, si no estuviste en el momento y no lo viviste, tenés que creer en la persona y hay estudios que comprueban que esa persona está diciendo la verdad. Y por ahí no lo vio justo un científico. ¿Esto se hace extensivo al Nahuelito también? Y sí, el Nahuelito también. Lo que pasa es que no son tantos los testimonios del Nahuelito, ¿no? Cristian de Caballito, ¿existe el fantasma Benito? Bueno, en realidad esta historia del fantasma Benito tiene que ver con el hecho de denominar así a cualquier tipo de espíritu, porque en realidad el fantasma Benito no es un fantasma. Los fantasmas son creaciones negativas hechas por nosotros mismos, es un espíritu. Así que puede existir o no. ¿Quién es Benito? Es un espíritu que apareció hace mucho tiempo y que fue llegando a nosotros por transmisión oral, pero hay infinidad de espíritus, así que Benitos debe haber un montón. Adrián, ¿por qué religiones como los umbandas usan aves en sus sacrificios? Bueno, en realidad los sacrificios de las aves o de otro tipo de animales responden a ofrendas que se hacen a las entidades que ellos invocan, ¿no? A los dioses que tienen ellos. En realidad todos preguntan por la religión umbanda, pero no es la única religión que a lo largo de su historia hizo sacrificios. Si nos remontamos a la misma religión católica, que tiene sus orígenes en la Biblia y en la parte hebrea de la Biblia, en el Antiguo Testamento se hacían sacrificios de carneros a los dioses porque los dioses lo pedían. Así que no es la única religión que siempre preguntan por la umbanda, ¿no? Pero es para eso, responde a ofrendas. Mariana, ¿las gárgolas son ángeles o demonios? Las gárgolas, yo ya hablé de gárgolas, están lejos y no lejos de ser ángeles. En realidad responden a demonios, que son los ángeles caídos, porque son malformaciones que aparecieron cuando Lucifer es expulsado de las altas esferas y le toca venir a la tierra. Entonces, él para hacer algo que sea desagradable a los ojos de los dioses, se mete justamente con lo más preciado que tienen los dioses, que era dentro de los dioses terrestres, su creación, que eran los seres humanos y los animales. Entonces ahí empiezan los orígenes de la magia negra y se empiezan a hacer rituales en los que se hacían cierto tipo de orgías en los que tanto los hombres como las mujeres poseídas y poseídos por distintos demonios, distintos ángeles caídos, tenían en ese estado relaciones sexuales con animales. Entonces, de esos nacimientos que tienen el poder de esos demonios, es que nacieron las deformaciones estas con cuerpo de seres humanos y cabezas de animales, o cabezas de seres humanos y cuerpo de animales, que son las gárgolas, que después la Iglesia Católica, yo conté, los utilizó en las iglesias en la época de la Inquisición, ¿no? En la época, por ejemplo, la Catedral de Notre Dame debe datar del 1100 más o menos, y se utilizaban en la iglesia, y ahí estaba la duda de por qué se utilizaban.
Muchos pensaban que era como poder de que dominaron a los demonios, y otro decía porque había infiltrados demoníacos, seguidores del demonio dentro de la misma iglesia, ¿no? Esas son las gárgolas. Bien, otro mail. O en realidad primer mail, estos eran los eran- llamados estos eran telefónicos, los ahí llamados está. telefónicos de la semana pasada. Bueno, ahora vamos a Amalia. Estimada Gladys, como hace pocas semanas que te escucho, no sé si hablaste alguna vez de ángeles. Sí hablé, los ángeles están en un plano de existencia superior y están muy cerca de los dioses, son los primeros seres creados junto con los arcángeles. Te comento que tuve una experiencia muy particular. Una vez descubrí un libro que habla de ciertos ejercicios que se pueden realizar para atraerlos. Después de leerlos comencé, y ni bien realicé el primero, al poco tiempo comencé a sentir una voz en mi interior. Era increíble, más aún cuando el nombre de Uriel aparecía constantemente, y una vez estaba sola en mi cuarto y sentí como si tuviera una mano en mi hombro. ¿Qué opinas? Lo que opino es que... ¿Quién es Uriel? Ahora te voy a decir. Uriel es un arcángel. Es un arcángel que es muy poderoso. Es el arcángel que maneja todo lo que tiene que ver con el suministro divino. Pero Uriel es un arcángel que es un arcángel con el que hay que tener mucho cuidado, porque es un arcángel muy celoso. Él tiene días especiales, horarios especiales, rituales especiales, colores especiales que quieren que se maneje cuando se lo invoca. Un arcángel difícil. ¿Mm? Un arcángel difícil. Sí, un arcángel difícil. Hay quienes dicen que era muy amigo del octavo arcángel, que era Lucifer, ¿no? Ah, o sea, ya hablamos de un arcángel jodido. Sí, no. Difícil no. por ahí se enoja, viste, con nosotros. Vamos a poner un arcángel difícil. No de ese tipo, no de ese tipo. Un arcángel con su carácter. Los arcángeles en realidad eran todos. Sí. Todos formaban una comunidad. Pero un tipo con su carácter. Lo que pasa es que Lucifer transgrede las leyes naturales y por eso es que lo envían a la tierra, ¿no? Y de los que quedaron, digamos, el más particular, el más bravo. Sí, entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque después de lo que me estás contando, ahora voy a seguir, yo opino que tal vez te pudo haber pasado por esto. Porque para invocar a los ángeles y a los arcángeles hay que pasar a planos muy altos. Tenés que pasar por sobre el plano físico y por sobre los planos que siguen, que son los planos en donde están los distintos espíritus, los bajos, los intermedios y los altos, y después recién llegás a las primeras jerarquías angelicales, después recién están los arcángeles. Entonces lo que puede pasar es que atraigas a cualquier otro ser que esté dentro de este plano de existencia. ¿Qué le pasó ¿no? al amigo? Ahora te sigo contando. Dale, contame. También te comento que antes de tomar la confirmación me regalaron la medalla de San Benito Abad. No sé si la conoces, si la conozco. Yo nací el día de San Benito Abad. Es una medalla que en el adverso presenta la imagen del santo y en el reverso la cruz. Cada ángulo de la cruz lleva una inicial, Cruz del Santo Padre Benito. Lo que sucedió fue que al poco tiempo mi padre encontró una medalla similar en la vía pública, pero esta no era de color como la que me habían obsequiado, que por su parte estaba bendecida, ya que provenía de la catedral de esta ciudad. Al poco tiempo una racha de mala suerte fue sucediendo, hasta el auto se rompió. Mi madre y yo decidimos llevar la medalla a la catedral, lugar de donde provenía la medalla de color. ¿Podría haber estado maldecida? Yo creo que por ahí esta mala racha le pasó... ¿Desde qué ciudad nos escribe? No, de acá. ¿De acá? ¿De Buenos Aires? Sí, creo que no dice dónde. En realidad, lo que tiene la medalla de San Benito en el reverso es un exorcismo, con lo cual es muy difícil que por más que sobre la medalla de San Benito hagan una maldición, esa medalla quede maldita, porque justamente es un exorcismo, así que rebota cualquier cosa negativa. Puede pasar que, o bien, si vos justamente estabas haciendo eso de los ángeles, hayas atraído alguna mala racha, algo negativo a nuestro plano de existencia, que justamente haya sido eso lo que pasó, o puede ser justo que haya pasado que tenías una racha así de cosas negativas en tu vida. Pero por más que esté maldecida, la medalla de San Benito, que tiene un exorcismo, rebota cualquier cosa.
Bueno, como verás, son muchos los sucesos que acontecen. También escucho una percepción, por ejemplo, cuando estamos en un lugar concurrido, siento que mi madre, que está en la otra punta, por ejemplo, en un supermercado, me llama. Lo mejor es que lo estaba haciendo. Bueno, en realidad eso de los llamados que una persona hace en forma inconsciente y que otro recibe es lo que yo hablo siempre, que es la telepatía, ¿no? Que hay un transmisor y un receptor. Si vos sos la que siempre recibís estos llamados de tu mamá o de otras personas, vos en ese caso sos el telépata, porque siempre el que recibe el mensaje es el telépata. Bien, ¿hacemos uno más? Sí. ¿Tenés uno más? Sí, hacemos uno cortito, dale. Hola Gladys, soy Fabricio de Tucumán y es como la tercera vez que te mando un mail y no lo lees. Discúlpame, Fabricio. Ahí te pego un palazo. Sí, lo que pasa es que son un montón, no es que no los leo. No te disculpes, Gladys. Bueno, te escribo para contarte que en Cafayate, Salta, me pasó algo muy raro en un festival de folclore. Eran como las 5 a.m., ya estaba amaneciendo y vi como una luz que salió de arriba del escenario, dio un par de vueltas y se me vino encima. Yo, asustado, me hice para atrás porque pensé que me habían tirado algo y sentí la sensación de que eso se me metió por la boca y fue como si me hubiese ahogado. Desde ya, Gladys, si me puedes decir qué fue, te lo agradezco. Un besos y saludos a mi novia y a mi amigo Gustavo. Bueno, Fabricio, yo creo que esto está relacionado con un fenómeno... ¿Fue una luz que salió de atrás del cerro? No, del escenario. Ah, ¿del escenario? Sí, en Cafayate, en Salta, mirando un conjunto. Sale una luz del escenario. A las 5 de la mañana y se salió una se luz. le encima la luz y él siente como que se traga. Sí. En realidad... yo creo que este fenómeno responde a una cosa que se llaman los dones espirituales. Los dones espirituales son justamente dones que nos llegan en algún momento de nuestra vida y que justamente las personas que los recibieron de esa forma. O una luz que los impactó por la espalda, por la cabeza, por la boca, o bien en forma de rayos también. Hay una película que se llama justamente Fenómeno, que la hace John Travolta, que habla justamente de eso, que él recibe un don espiritual, con el cual él queda con una cierta percepción y a su vez tiene el poder de la telepatía, de poder mover objetos a distancia. Lo que vos tendrías que controlar es justamente si a raíz de este fenómeno que te pasó, no quedaste con algún tipo de sensibilidad especial por algo o de algo, ¿no? No duerme más, ¿eh? ¿Qué? No duerme más. No, él tiene que ver. Muchas veces los dones espirituales son enviados y nosotros no los recibimos, los rechazamos. Bueno, pero que sepa que es algo positivo lo que le pasó, por lo menos. Sí, es algo positivo, sí. Los demonios es muy raro que se metan así, y un elemental no, lo descarto. Bueno, Gladys, a la vuelta hablamos de números. Sí. Números, numerología. Sí. Un tema que mucha gente pidió, que mucha gente consultó. ¿Para cuándo numerología? Números y todas esas cosas. Nos vamos a remitir casi a los comienzos del hombre, ¿no? Sí, a la creación. Bueno, para todos los que siempre escriben y escribían y nos paraban en la calle y nos preguntaban ¿para cuándo números, numerología? A la vuelta, aquí en Fenómeno Cero. Números, claro. Está bueno, está muy bueno. Bueno, tienen que pensar. Bueno, la doctrina pitagórica es una doctrina que es oculta y secreta, de la cual llega a nosotros solamente una parte, que es la numérica. Pitágoras decía que las matemáticas rigen el universo, de modo tal que el universo es numérico. Los números no son solamente una frase abstracta, los números son de origen divino, de modo tal que los números no son inventados, sino que fueron descubiertos. El número pone un límite a lo ilimitado y pone un orden dentro del universo. Sí. Y ese orden, a su vez, crea una armonía que es una armonía perfecta. Entonces, Pitágoras decía que los números principales, que son 10, rigen el universo y rigen los orígenes. Es curioso, Gladys, porque quizás el lado opuesto a todo lo que puede ser lo paranormal, lo inexplicable o lo desconocido, es la matemática, que es la total racionalización de todo. Parecieran como cosas antagónicas, ¿no? Sí, pero
Porque la hablar de un matemática mundo... es una ciencia perfecta. Claro, pero hablar justamente por eso, de un mundo regido por las matemáticas... Bueno, según para qué usemos justamente los números. Por eso es que Pitágoras decía que... Es como encontrarle la magia a esa cosa tan racional y perfecta y que hay una magia dentro de todo eso. Y sí, porque los números son mágicos. Los Vamos números a eso. tienen su origen en la creación, ¿no? De modo tal que él decía que 10 son los números que rigen todo el universo, Ujú. que van del 0 al 9. Él dice que de la nada, de lo inmaterial, del logos creador cero, parte todo lo que es la creación. Ujú. El logos creador se crea a sí mismo, por sí mismo y para sí mismo. Explícamelo mejor eso. Es así. Es un precepto. Es un precepto. Ok. Nace de sí mismo. Lo que pasa es que después te voy a decir una frase que decía Pitágoras que tiene que ver con lo racional nuestro. Esto realmente es parte filosófica, parte mágica. Entonces yo lo dije la otra vez. Los que puedan entender que tiendan y Sí, los sí, que me tengan agarrás que también entender, a la 1 menos entenderán. cuarto, sí, pasadas de la noche. Ese cero, ese punto inmaterial, se plasma en algo a raíz de una explosión que crea él mismo y crea la primer forma de materialización Como un Big Bang. energético, espiritual, como el Big Bang, y crea justamente la mónada, el monos, el número 1, Ujú. que vendría a ser el primer Dios supremo, el primer Dios creado a partir de la nada. Pero ¿qué pasa? Ese número 1 no puede crear por sí mismo, necesita de una diada. ¿Qué es la diada? La diada es el número 2, es un principio de generación, un principio femenino y masculino que rige también a todo el universo. Y ahí entra un yin y yang, por ejemplo. Tal cual, puede entrar tranquilamente el Estoy yin y el impecable yang. hoy, Sí, estás muy estudioso. Entonces, ese 2, ese principio de generación puede llegar a seguir creando. Pero ¿qué pasa? El 2, que es la diada, más la mónada divina, que es el número 1, por sí solos no pueden seguir existiendo, porque si no, los números en tal caso no pondrían límites a lo ilimitado. Porque si vos tenés el primer logo creador, que es el 1, el primer logo creado, ¿no? Y tenés, es un punto. Si vos tenés el 2, son 2 puntos, tenés una recta, que la recta puede ser finita o infinita, vos la podés demarcar o no. Ujú. No podríamos tener... Si es finita, sería un segmento. No podríamos tener lo que sería una forma. Claro. Dejarían de existir las formas. Entonces se necesitaba una mónada más para poder crear esta forma, que justamente es el número 3. Que el número 3 rige a todo el universo y es el número fundamental dentro del universo. Es uno de los números preferidos de Pitágoras. El número 3 crea la tríada. Y la tríada es justamente de aquello que habla también la Iglesia Católica, que es la Santísima Trinidad, que la Iglesia Católica dice Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. En realidad, la tríada sería la mónada y la diada forman la tríada, que sería el número 3. Ese número 3 forma una figura, que es el triángulo, que es una figura indeformable y una figura que está considerada perfecta. Pero esa figura no tiene un sustento fundamental en el universo, y menos en nuestro universo, en nuestro microcosmos, que es el hombre, porque nosotros, para poder tener ciertas formas, necesitamos un cuerpo. Y ese cuerpo está dado justamente por el número 4, que serían 4 puntos, que formarían lo que sería un cuadrado, un rectángulo, un rombo, que son las bases de la estructuración de lo que serían los límites del universo. ¿Entendiste hasta ahí? Sí, me quedé pensando que también el triángulo que no es perfecto daría lugar a qué. Los triángulos son todos perfectos. Y pero digamos que lo que es el isósceles y el escaleno. No tiene nada que ver eso. El triángulo es una figura perfecta, no importa cómo sean sus caras. Ok. Bueno, los 4 primeros números
dentro de esos 10 números son los números fundamentales, en los cuales todos los demás están contenidos. Esos 4 números forman lo que se denomina el tetraquis, que es un triángulo perfecto, un triángulo que traba fuerzas. El tetraquis es 1 más 1, 2, más 1, 3, más 3, 6, más 4, 10. Son los 4 números principales contenidos dentro del 10, que es el triángulo perfecto. Si ustedes agarran una hoja y se ponen a dibujar los puntos que consideramos que son, a cada número le adjudican un punto y forman un triángulo, ponen un punto, 2 puntos debajo, 3 puntos debajo, y en la última fila 4 puntos, van a formar lo que es el tetraquis, que es un triángulo que traba fuerzas, que es un triángulo perfecto. Necesitamos un pizarrón ahora, ¿no? Sí, estaría bueno. Estaría bueno. Estaría bueno. Por eso es que Pitágoras, que estudió tanto tiempo en Memphis, hablaba también de las pirámides, porque las pirámides están formadas por otro número que él decía que era perfecto, que es el número 7. De modo tal... Esta formación del tetraquis es como una formación de bolos. Una formación de bolos, podemos decir, ¿no? Sí, porque si ustedes hacen el tetraquis, dentro de los 10 están los 9 principios fundamentales de lo que serían los principios de la numerología, que son 9 triángulos. Si ustedes unen todas esas formas, dentro del tetraquis se forman 9 triángulos. O como en el pool, cuando se acomodan las bolas antes de tirar, también, es esa misma formación. Más o menos. Entonces, estos números que están contenidos dentro de estos 4 son los primeros que, los principales para lo que tendría que ver con todo el universo. Y él hablaba del número 7, que es un número perfecto, porque justamente está formado por el 4, que es un cuerpo, y el 3, que es un triángulo. Por eso es que las pirámides de Egipto son formaciones perfectas, porque están formadas por la base, que la rige el cuerpo, que es un cuadrado, más 4 caras, que son triángulos. ¿Correcto? Hay que seguirte con atención hoy, ¿eh? Sí. Bueno, estos son los principios fundamentales de lo que sería la numerología de la que hablaba Pitágoras. Lo que pasa es que Pitágoras dice, bueno, si todos los números rigen el universo, si el universo es un universo numérico, los números ponen un orden dentro del universo y ese orden da una armonía, las personas, o sea nosotros, los seres humanos y todo lo que convive con nosotros, tiene que tener un número que lo rija y un número que le dé cierta armonía. Entonces, ¿qué hace? Crea lo que es la numerología, los estudios numerológicos, asignándole a cada letra del alfabeto 9 dígitos que no van del 0 al 9, sino que van del 1 al 9. Por eso es que el tetraquis tiene los principios fundamentales de lo que sería la numerología. Los estudios numerológicos sirven específicamente para orientar a una persona, para ver cómo se está encaminando en la vida, si está haciendo bien las cosas o no, y cuáles son los aspectos que son positivos o negativos de la persona. El estudio numerológico... ¿Hay números negativos? Sí, hay números que son negativos. Dentro de esos números que son perfectos, según como estén combinados o como estén, como den, son números que pueden hacer a una persona que sea o más altiva o más egoísta o muy materialista. Entonces se hace lo que se denomina un estudio numerológico, que tiene que ver justamente con esos 9 dígitos que se van viendo dentro de lo que es el estudio en sí mismo, que toman cada uno de esos dígitos a una letra del alfabeto en forma repetitiva, porque siempre tenés que volver al número 9, del 1 al 9, y van saliendo los aspectos de la persona, los números que la rigen, y después tendrás que hacer el estudio numerológico. ¿Tiene incidencia los números de la casa en el perfil de una persona, toda la numerología? La numerología únicamente que crea Pitágoras no es solamente aplicable a la persona, sino a todo el entorno de la persona. Por ejemplo, si él estuviese ahora, estaría haciendo numerología a los autos, camiones, colectivos. El lugar donde vive la persona tiene que ver, o sea, se hace un estudio numerológico a la casa o al departamento donde viva. Los negocios también tienen, todo lo que exista en el universo y que tenga en el planeta Tierra y que tenga relación con los hombres,
se le puede hacer un estudio numerológico. Te abro un paréntesis. El famoso, mitológico, histórico y tan mentado número de la bestia. Bueno, yo ya hablé del número de la bestia. El 666. Sí, bueno, yo te dije que eso es un número que se llega a la sangre de Cristo. Es el número de la sangre de Cristo. Ya lo vamos a hablar, no se puede hablar. Sos reticente a hablar del número de la bestia. Sí. Sí, no, son cosas que atraen y... Está bien. Bueno, es una cosa sí, de te magia. pones arisca. Sí, no, sí. Okay. De modo tal que en un estudio numerológico de una persona, el nombre de la persona va a dar lo que se denomina la vibración interna. ¿Qué es la vibración interna? Es cómo es la persona interiormente. Porque la persona muchas veces es de una forma y no lo demuestra. El nombre del apellido de la persona, más el apellido, va a dar lo que se denomina la personalidad, o sea, cómo es esa persona, cómo se muestra esa persona, que no es lo mismo la vibración interna. Sumando las letras, porque cada una tiene un valor numérico. Claro, se hace todo un estudio numerológico. Y después a esto hay que aportarle lo que es la herencia paterna, que es todo lo que te da el apellido de tu papá. Si la persona no tiene el apellido del padre, va a tener el apellido de la madre, que ahí lo regiría. Si una persona tiene un apodo, el apodo también puede llegar a cambiar su historia. Entonces, ¿y cada número significa algo, así como en la quiniela, por ejemplo? Sí, cada número tiene un significado, sí, totalmente. Todos los números tienen su significado. Y después también tenés lo que se denomina el karma, que es la fecha de nacimiento de la persona. Que el karma, lo que muchas veces la gente piensa, está equivocada, es que es lo que nosotros venimos a pagar acá, porque se toma como que son las cosas malas que hicimos en otras reencarnaciones. Yo ya hablé que hay una sola reencarnación y justamente no es para pagar cosas, sino para hacer lo que no terminamos de hacer. El karma en realidad es ver para qué vinimos a este mundo. Por ejemplo, si una persona tiene que dedicarse a lo espiritual, si una persona tiene que dedicarse, por ejemplo, a ser músico, si una persona tiene que dedicarse a ser médico, todo eso va a salir con la fecha de nacimiento de la persona. ¿Y qué se suma? ¿Día, mes y año? Día, mes y año, sí. Y te da el número y ese número se hace la progresión. Y ese número se hace lo que es el estudio numerológico, ¿no? Entra dentro del estudio numerológico. ¿Por los 2 dígitos que arroja o por un solo dígito? No, todo se lleva a un solo dígito. Toda la numerología se lleva a un solo dígito. ¿Puedo sumar mi número de nacimiento? Ahora te vamos a sumar. Sí, dale. Sí, pero ¿sabes qué? No se hace así. Porque yo te dije que todo tiene que ver con un ritual. No es solamente esto. Yo te estoy hablando de la parte que llega a nosotros, pero todo esto va a través de un ritual mágico. ¿Te imaginas que no es únicamente ponerte a sacar ahora? De radio, hasta ahora. No, porque no es así. ¿Está bien? ¿Entendés? Como un estudio astrológico, yo calculo que tiene que tener su tiempo, su pensamiento, su dedicación. Y sobre todo, cuando estás trabajando con energías, y las energías son muy peligrosas. Está bien. Y los números son números energéticos. Bueno, está bien. Está bien. Bueno, estábamos hablando de números, habías hablado del 1 al 4, habías hecho una mención también del 7, alguna apostilla o algún apartado para el 5, el 6, el pobre 8, el 9, digamos algo de eso. El 6 y el 9, el 6 es lo que sería la tríada doble y que sería la Santísima Trinidad 2 veces, y el 9 la tríada triple, que es la Santísima Trinidad 3 veces, que en realidad el que tenga un número 9 es una persona sumamente espiritual, que muchas veces esa espiritualidad no la puede manejar, entonces hay que bajarla. Hay métodos para bajar eso. O una casa, por ejemplo, que dé 9 es una casa que serviría bien o para un parapsicólogo o por ahí para un cura, pero no para una persona que no esté en estas cosas, porque el medio que te puede llegar a volver loco. Cuando hablábamos de las matemáticas, que vos hablabas de que son, ¿cómo puede ser, no, que la matemática estemos hablando de matemáticas que es racional, cuando en realidad estamos hablando de los números como mágicos? En realidad, Pitágoras tenía una frase que decía: los maestros siempre tienen la razón. Pero no la frase como llegó a nosotros y como lo utilizamos nosotros, el maestro siempre tiene la razón, como que el maestro sabe y hay que darle la razón porque sabe y que está todo bien. No, él hablaba de los maestros, pero hablaba de los maestros ascendidos, que siempre tienen la razón, porque los maestros ascendidos son seres espirituales. Entonces ellos tienen la razón absoluta, la razón que nosotros no podemos tener, porque estamos limitados
por una mente, y que si bien somos seres racionales, esa razón se vuelve irracional cuando nosotros queremos mirar o estudiar conceptos que son infinitos. Justamente, si vos te pones a pensar, o una persona se pone a pensar qué es la nada, qué es el infinito, de dónde nace y todo eso, llegas a un punto de locura. Sí. ¿Entendés? Llegas a un momento de decir, basta, Sí, basta, ¿qué es esto? ¿Entendés por qué? Porque justamente nosotros estamos limitados por una mente racional que llega a ser irracional, porque no tiene todo el poder que tendría que tener cuando el espíritu, como mucha gente pregunta, tiene cuando cambia de lo que es, sale el alma del cuerpo y se convierte en espíritu. No volvés a tener todos los poderes que tenés en este plano físico limitado. Wow. Hubo que seguirte con atención, Gladys, ¿eh? Sí, espero que hayan entendido. Sí, absolutamente. Pero si quieren pueden hacer el Tetra Kiss, les puede servir. Es un amuleto que traba fuerzas. Y si no, que te escriban a fenomenocero@internetcero.com o a fenogla@yahoo.com.ar y bueno, Gladys se los hará o les dirá cómo hacerlo y los va a asesorar. Yo lo dije, si tenían un papel y un lápiz lo pudieron haber anotado. Así que, bueno, Gla, Bueno, nos vemos la semana que viene. sí. Así que será hasta entonces. Ya lo saben, pueden escribirle a nuestra brujita, a su mail personal, cualquier cosa que necesiten, cualquier inquietud que tenga, y ella, en su paciencia y en su tiempo, irá respondiendo o irá respondiendo acá al aire. Sí, gracias. Bueno, Gladys, hasta la semana que viene, ¿eh? Gracias a todos los que me mandan mails y todo ese tipo de cosas, que bueno, yo los voy a ir respondiendo a medida que pueda. Estoy respondiendo muchos y bueno, a los que por ejemplo les respondo al aire les estoy poniendo te lo respondo al aire, te lo respondo al aire, así que si los ven por ahí los escucharon, ¿no? Yo doy fe que la carpetita de Gladys tiene muchísimos mails y cada tanto Sí, va me quedaron seleccionándose. mails, y bueno, los leeré la semana que viene. Bueno, ¿puedo decir? Y dale, ya liquidamos. Bueno, el de Cash Gladys está me mira así tocando. con una mirada tímida, saca su panfletito y dice, me dejas meter la fecha, dale. Bueno, The Cash estamos tocando el viernes 13 de junio, 23 horas puntual en Bocepus, que queda en Bolívar 860. Y bueno, hay dos bandas invitadas que son Euforia y Móncada. Y bueno, las anticipadas se están vendiendo en Lichi a solo 4 pesitos. Así que los interesados, que muchos me escribieron, así que bueno, ya saben dónde. Hasta la semana que viene, Gla. Bueno, un beso grande a todos. Chao. Y la semana que viene voy a hablar de monstruosidad. Ah. Vida privada.